Bueno, vamos a realizar el último punto del taller que dice que calcular el pago de la seguridad social discriminando el tipo de aporte y lo que le corresponde al empleado y al empleador. Yo estoy visualizando aquí en el taller y lo único que veo es una tablita donde nos dicen que el pago de la seguridad social de un empleado se tiene en cuenta los siguientes aportes: salud, pensión, CAE, compensación familiar, riesgo, solidaridad, de la siguiente forma. En las columnas vemos el aporte, el empleado, lo que le corresponde al empleador, el empleado, y las observaciones. Entonces vea, aquí están: salud, pensión, caja, solidaridad y riesgos. Entonces, para este punto vamos a realizar primero eh, estas tres que no tienen ninguna observación, o sea que las podemos hacer libremente sin ninguna condición o algo parecido. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar comentando esta línea y vamos a visualizar que nos dicen. Entonces, para la salud, el empleador le toca pagar el 8.5 y al empleado el 4%. ¿Sí? Eso se saca, me imagino que de lo que se gana el empleado sumándole las extras, que eso ya lo habíamos realizado aquí en el punto anterior, pago total semanal. Me imagino que eso le saca semanalmente pues la cuotica a cada uno. Entonces, eh, para salud, el empleador le toca el 8.5 y el empleado el 4%. Entonces dice así: salud, empleador, equivale a lo que se gana el, el empleado, pago total semanal, por el multiplicado el 8.5, sería 0.085. Eso equivale al 8.5 lo que le corresponde al empleador. Entonces la salud para el empleado le corresponde el 4%. ¿Sí? Sería el pago total semanal multiplicado 0.04. Entonces al empleado le toca el 4%. Muy bien. Ahora, para la pensión, el empleador el 12.5 y el empleado el 4%. Entonces venga, dupliquemos esto y simplemente le cambiamos aquí pensión empleado y pensión empleador y pensión empleado. Sería la misma instrucción, solamente que cambian los valores de los porcentajes. Al empleador le corresponde el 12.5 y al empleado el 4. Entonces aquí sería 12.5 será 125 y el 4% por el empleado también queda igual, la pensión. Listo, muy bien. Ahora viene aquí la solidaridad. Solamente le corresponde al empleado, pero tenemos la siguiente condición: para los empleados que ganan más de un salario mínimo semanal. ¿Sí? Entonces aquí habría que hacer la condición. Sí. Me parece que esta condición ya la habíamos hecho previamente aquí en esta. Que habíamos informado que si el pago total semanal es mayor al salario por ley, para los que ganan más de un salario mínimo semanal. ¿Sí? Entonces esta condición simplemente la pegamos acá. Si el pago total semanal es mayor o igual que el salario por ley. No, perdón. Aquí nos dicen solamente que sea más de un salario. O sea, si gana un salario no le toca realizar el pago. Solamente si es mayor que el salario por ley. Si se lo gana así raspadito no le toca pagar. Entonces le correspondería pagar al empleado el 1% de lo que gana. Entonces solamente pegamos esta misma instrucción y simplemente le cambiamos aquí: solidaridad empleado, es el pago por el 1%. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí la condición de que sea mayor de un salario mínimo semanal,
y le toca pagar el 1%. Listo, hasta aquí ya tenemos las primeras partes. Ya la última parte, que son los riesgos, veo 4 tipos de empleos: 1, 2, 3 y 4. Al empleado le corresponde 0, pero al empleador le corresponden unos porcentajes. En todo el taller solamente visualicé que aquí se puede aplicar de manera eficiente de un selector múltiple o switch, pero ya en los otros puntos se hubieran aplicado más. Sin embargo, no los vi como que muy eficientes, porque le tocaría uno crear unas variables innecesarias. Entonces de aquí solamente con esta variable ya podemos crear el switch. Aquí el tipo de empleo es un variable de entrada también, que lo estoy visualizando. Entonces creamos aquí la variable tipo empleo, ¿sí? Y creamos el switch o el selector múltiple. Entonces sería switch tipo de empleo y ponemos los casos que sea caso 1, 2, 3 y 4. Son los 4 tipos de casos. Sería caso 1, ponemos los breaks de una vez. Sí, los duplicamos de una vez los 4 para no tener que copiar eso. 4, 3 y 2. 1, 2, 3, 4. Solamente son 4 casos. Entonces en el primer caso, que el tipo de empleo sea de tipo 1, eso. Entonces le toca pagar riesgos al empleador del 1%. Entonces riesgos empleador es igual a lo que le corresponde al 1%. Sería salario pago total semanal. Perdón, aquí sería pago total semanal. Pago total semanal por el 1%, por 0.01. Eso le corresponde al empleador de que sea de tipo 1. Para el tipo 2 le toca pagar el 3%. Entonces sería la misma estructura de la línea anterior. Sería el pago total semanal multiplicado, en este caso es un 3%, 0.03, ¿sí? Para el caso 3 sería un 5%. Entonces sería riesgos empleador, pago total semanal multiplicado 0.05, eso sería el 5%, ¿sí? Para el caso 4 sería el 10%, entonces sería la misma estructura: riesgos empleador igual al pago total semanal multiplicado, el 10% sería el 0.1, ¿sí? Y esos son todos los puntos ya realizados, con todas las lógicas y la estructura de lo que hay que realizar de este punto. Ya voy a mirar a ver si de pronto alcanzo para realizar implementarlo ya en el entorno gráfico en el IDE, para ver cómo funciona y si hay alguna observación de esto. Estaba mirando aquí el pago total semanal. Venga, este pedacito yo creo que me equivoqué. No, miento, no, sí quedó correcto. Sí, hasta aquí ya quedaron todos los puntos.